Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Hace unas semanas os traje un filtro que ha supuesto un antes y un después en los resultados que consigo en mis sesiones de astrofotografía de cielo profundo desde ciudad. Se trataba del filtro UHC SL Booster de 2 pulgadas de Bader Planetarium. En un momento concreto de este vídeo mencioné que estaba estudiando la posibilidad de adaptar este filtro a mis objetivos fotográficos y parece que este detalle llamó mucho la atención porque he recibido una auténtica oleada de consultas. Así que en el vídeo de esta semana voy a enseñarte cómo puedes adaptar tus filtros astronómicos de 2 pulgadas directamente a tus propios objetivos fotográficos. Quédate a ver el vídeo y averígualo. Si todavía no has visto el vídeo que te estoy mencionando y tienes curiosidad sobre lo que te puede permitir conseguir un buen filtro anticontaminación lumínica en astrofotografía de cielo profundo desde ciudad, te recomiendo que le eches un vistazo a través de la tarjetita que te dejo por aquí. Un filtro de 2 pulgadas para astronomía es esto. Estos filtros están diseñados para poderse enroscar a cualquier tipo de accesorio astronómico con entrada o salida de 2 pulgadas, muy habituales hoy en día. Esto significa que vamos a poder utilizar estos filtros cuando hagamos astrofotografía con cualquier tipo de telescopio que funcione con 2 pulgadas, sea cual sea. Pero, ¿y si además queremos aprovechar las prestaciones de este tipo de filtros no solamente con nuestros telescopios, sino también con nuestros objetivos fotográficos? Pues para dar solución a este problema, hace unos años algunas marcas lanzaron un formato de filtro al mercado específicamente para esto, para poder ser utilizados tanto con objetivos fotográficos como con cualquier tipo de telescopio. Se trata del formato de clip, que probablemente hayas visto en más de una ocasión. Básicamente se trata del mismo filtro que tenemos aquí, pero más pequeñito y montado sobre un adaptador que nos permite colocarlo justo por delante de nuestro sensor fotográfico, es decir, entre nuestro sensor y entre nuestro objetivo, por la parte interna de la cámara. Es decir, se trata de un filtro de quita y pon que se coloca dentro de nuestra cámara. Una solución genial, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, una solución genial, pero solamente para aquellas marcas y modelos con los que son compatibles este tipo de filtros, porque estos filtros solamente son compatibles con cámaras Canon en su montura EOS, con Nikon y más recientemente con Sony en sus versiones de Sony A7 y Sony A9. Así que si tenemos una Canon en su montura EOS, una Nikon o alguna de estas Sony, encontraremos en este tipo de filtros la solución perfecta e ideal para poder practicar astrofotografía con filtros tanto con telescopios como con objetivos fotográficos. Pero, ¿y los demás? ¿Y si ya dispones del filtro en versión de 2 pulgadas y no quieres hacer una inversión extra en comprar un filtro de clip exactamente igual al que tienes? ¿Tienes que quedar relegado a únicamente poderlo utilizar con tu telescopio? Pues no. Hay soluciones. Soluciones que, si bien no van a ser tan versátiles como poder utilizar un filtro de clip, sí que nos van a permitir utilizar nuestros filtros de 2 pulgadas con muchos de nuestros objetivos fotográficos. ¿Cómo funciona este sistema alternativo? Pues lo primero que necesitamos saber es el diámetro de la rosca de un filtro astronómico de 2 pulgadas. Tanto si lo medimos nosotros mismos como si buscamos el dato por internet, enseguida descubriremos que los filtros astronómicos de 2 pulgadas tienen una rosca de 48 milímetros de diámetro. Bien, ya tenemos el primer dato, ahora tenemos que ver cómo podemos adaptar ese filtro de 48 milímetros a nuestros objetivos fotográficos. Buscando en internet información sobre esto me encontré con esto de aquí. Se trata de una anilla Step Down y funciona aplicando exactamente el mismo concepto que aplicamos cuando queremos adaptar filtros fotográficos más grandes a nuestros objetivos fotográficos de diámetro menor. En ese caso se utilizan unas anillas adaptadoras que nos permiten utilizar filtros de diámetro grande en cualquier otro diámetro inferior que queramos emplear. Pero en este caso es a la inversa, por eso este tipo de adaptadores se llaman Step Down. Queremos utilizar filtros fotográficos más pequeños en diámetros de objetivos más grandes. Si sois seguidores habituales del canal sabréis que cuando yo practico astrofotografía de cielo profundo con objetivos fotográficos utilizo principalmente 2 lentes. Por un lado, mi Yashica 50 mm f1.7,
que tiene un diámetro de rosca para filtro de 52 mm. Y por otro lado mi lente Tamron 90 mm macro f2.5, que tiene un diámetro para filtro de 55 mm. Por lo tanto, para adaptar este filtro de 2 pulgadas a mi objetivo Yashica de 50 mm, solamente necesito una anilla step down de 52 mm, que es el diámetro que tiene el objetivo fotográfico, a 48 mm, que es el diámetro de la rosca del filtro. Con esta primera anilla adaptadora ya puedo directamente adaptar el filtro de 2 pulgadas a mi Yashica de 50 mm. Para adaptar el filtro al Tamron 90 mm necesito una segunda anilla step down, en este caso de 55 mm a 52 mm. De esta manera lo único que tengo que hacer es ensamblar ambas anillas adaptadoras, enroscarles el filtro y ya podré adaptar el filtro directamente a mi Tamron de 90 mm. Como puedes ver, se trata de una adaptación súper sencilla, económica y efectiva para poder utilizar nuestros filtros de 2 pulgadas con nuestros objetivos fotográficos. Pero, como te he dicho hace un momento, este sistema resulta menos versátil que la utilización de filtros de clip internos. Y es que este sistema que te acabo de enseñar no podremos utilizarlo con todos nuestros objetivos fotográficos. ¿El motivo? Un filtro astronómico de 2 pulgadas tiene un diámetro de 50,8 mm. Esto significa que no vamos a poderlo utilizar con nuestros objetivos fotográficos más grandes. Si tenemos objetivos con diámetros de 60 mm para arriba, no podremos emplear este sistema con ellos, ya que estaríamos limitando muchísimo la capacidad de captación de luz de nuestro objetivo. Además, si utilizásemos este sistema con objetivos fotográficos muy angulares, obtendríamos una imagen con muchísimo viñeteo. Así que el sistema de adaptación que te acabo de presentar únicamente sería válido para aquellos objetivos fotográficos cuyo diámetro para filtro sea más o menos similar a esos 50,8 mm que vemos que tienen los filtros de 2 pulgadas. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, el hecho de poder utilizar filtros astronómicos de 2 pulgadas, aunque sea únicamente con este tipo de objetivos, ya es un paso muy importante. Y bien, dicho esto, ¿qué resultados podemos conseguir adaptando un filtro de 2 pulgadas a un objetivo fotográfico? Pues vamos a verlo sobre el terreno. Como podéis ver, estamos una vez más en el balcón de casa, pero en esta ocasión con un equipo muy diferente al que pudisteis ver en la ocasión anterior. Ahora solamente tengo la Skywatcher Star Adventurer y sobre ella la cámara fotográfica con un objetivo de 90 mm f2.5, concretamente el Tamron 90 mm f2.5 macro. Este objetivo de 90 mm es un objetivo manual de los años 80 con un diámetro para filtros de 55 mm, lo que lo hace un objetivo ideal y perfecto candidato para poder adaptar filtros astronómicos de 2 pulgadas como este UHC S de Bader Planetarium. La adaptación del filtro al objetivo es tan sencilla como montar el filtro directamente en los adaptadores que os acabo de enseñar hace un momento y enroscarlo directamente a la boca del objetivo. Y con el filtro ya adaptado al objetivo que voy a utilizar en esta sesión de astrofotografía, ya estaría totalmente listo para dirigir el equipo al cielo y empezar a fotografiar con él. El objetivo de esta sesión es fotografiar exactamente los mismos objetos que fotografié durante la última sesión que realicé desde aquí y que me pudisteis acompañar, las galaxias M81 y M82, pero en este caso, puesto que estamos utilizando una distancia focal muchísimo más baja, vamos a intentar captar parte de la nebulosidad que envuelve a estas galaxias. Un objetivo bastante complicado desde un cielo con el nivel de contaminación lumínica que tenemos aquí. Te recuerdo que estamos bajo un cielo Bortle 7. ¿Crees que adaptando un filtro como este a un objetivo fotográfico podremos conseguir esto desde una ciudad? Pues te dejo con el resultado. Como habéis visto, no es un sistema válido para utilizar con cualquiera de nuestros objetivos fotográficos. Únicamente podremos utilizarlo con aquellas lentes que tengamos
que tengan diámetro para filtros más o menos similares a los 50,8 milímetros que tienen estos filtros, pero en mi caso me ha venido perfecto, porque las dos lentes que más utilizo durante mis sesiones de astrofotografía cuando utilizo objetivos tienen diámetros muy similares y esto me ha abierto la puerta a poder utilizar un filtro tan potente como este UHC cuando realizo sesiones de astrofotografía con mis lentes fotográficas. Y amigos, hasta aquí llegamos en el vídeo de Natural Portraits un domingo más. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos ninguno de los contenidos que vendrán a partir de la semana que viene. Nuevos videotutoriales, videoblogs, directos y entrevistas sobre lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!